La Edad Media es una época fascinante, apasionante y compleja. Más allá de los grandes acontecimientos y personajes históricos había una serie de costumbres, tradiciones y hábitos que marcaban el día a día de las personas que vivían en esa época, así que quédate con nosotros hasta el final ya que hoy desvelaremos 8 tradiciones medievales que te sorprenderán. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comencemos. Primera, los gremios medievales, una fuerza social y económica. Se consideran a menudo como los antecesores de los actuales sindicatos o colegios profesionales, pero su función e impacto en la sociedad medieval fueron mucho más complejos y extensos. Estos no eran simples agrupaciones para el beneficio económico, sino que eran instituciones profundamente vinculadas a lo social y lo espiritual que intervenían en todo, desde el arte y el comercio, hasta la política y la educación. Además de sus normas formales, los gremios tenían rituales secretos que incluían apretones de manos y símbolos propios que reforzaban su influencia y exclusividad. Un gremio era más que una asociación profesional, era una cofradía. Sus miembros se regían por códigos rigurosos de conducta y artesanía que convertían su oficio en una vocación casi sagrada. Los aprendices solían ser acogidos por un maestro artesano pasando por un entrenamiento exigente antes de poder ser oficiales y finalmente maestros. Este proceso garantizaba un nivel de calidad, pero también generaba un sistema de mentoría que era, tanto sobre formación moral y social como sobre aprendizaje de un oficio. Segundo, el papel de los bufones y los locos en la corte medieval. Los bufones y los locos no solo eran los encargados de hacer reír al rey y a su corte con sus disfraces, sus sonidos y sus bromas, también tenían una función más importante y compleja en la sociedad medieval. Eran personajes singulares que se movían por un escenario social lleno de desafíos, donde podían expresar no solo humor, sino también crítica y sabiduría, muchas veces ocultas bajo la ironía y el sarcasmo. Lo más curioso de los bufones medievales era que tenían permiso para decir la verdad. Al poder. Amparados por su papel de locos, los bufones podían pronunciar palabras que serían consideradas traición o herejía si las dijeran otros, podían mofarse, ridiculizar y cuestionar las decisiones y acciones de los gobernantes, actuando a menudo como portavoces de la opinión pública o como una forma de liberar las tensiones sociales. Tercero, el taburete de zambullida. Era un castigo medieval con múltiples significados. El taburete de zambullida es un dispositivo que suele quedar olvidado en la historia de la Europa medieval, donde se le relaciona con el castigo de brujas o mujeres insubordinadas. Sin embargo, este aparato, que consistía en una silla colgada de un largo palo de madera y que se colocaba cerca de un lago o un río, no era solo una simple herramienta de humillación o tortura. Era un instrumento de control social, un espectáculo público y un ritual preventivo que mostraba actitudes complejas hacia la justicia, el género y los estándares comunitarios en la sociedad medieval. Pensado para la humillación pública, el taburete de zambullida no buscaba ser mortal, pero las consecuencias psicológicas y sociales eran graves. Se empleaba principalmente contra mujeres acusadas de ser chismosas o esposas maltratadoras, pero también contra hombres y mujeres acusados de comercio fraudulento, así como contra criminales menores. El castigo era tanto físico como simbólico. El acusado sería atado a la silla y sumergido varias veces en el agua mientras las multitudes se congregaban para observar, insultar o arrojar cosas. Cuarto, importancia de los trovadores en la Edad Media. Los trovadores fueron unos artistas que vivieron entre los siglos XII y XIV, principalmente en el sur de Francia, donde se hablaba el idioma occitano. A menudo se les representa como músicos de espíritu libre que viajaban por el campo deleitando a todo tipo de público con sus canciones e historias, pero los trovadores eran mucho más que eso. Eran también informadores, críticos sociales y hasta agentes políticos de su tiempo. Con sus canciones creaban puentes entre las distintas clases, regiones y culturas y transmitían más que solo melodías. Sus canciones eran fuentes de memoria social e historia oral, que narraban tanto los grandes acontecimientos y personajes de la época, como los sentimientos y las vivencias cotidianas de la gente. Estas canciones no solo eran una forma de diversión, sino también un modo de conservar las historias y tradiciones comunitarias, especialmente en una sociedad donde pocos sabían leer y escribir.
Los trovadores con sus viajes ayudaban a difundir estas historias por todo el territorio, siendo uno de los principales medios de comunicación de la época. Los trovadores fueron así, una parte esencial de la sociedad medieval europea no solo como entretenedores sino como individuos polivalentes que actuaban como narradores de historias colectivas, comentaristas de problemas sociales y promotores de intercambio cultural. Su papel muestra las complejas relaciones entre el arte, la política y la comunidad en el mundo medieval. Quinto, la fiesta de los locos. Una tradición medieval de crítica y sátira, la fiesta de los locos era una celebración que se realizaba en algunas iglesias durante el periodo navideño, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, siendo el día más importante el 1 de enero. También llamado la fiesta de las calendas. En esta fiesta el clero y los fieles invertían por un día los roles sociales y religiosos, de modo que los clérigos de menor rango o incluso los laicos podían hacerse pasar por obispos o papas y burlarse de las autoridades y las costumbres eclesiásticas. La fiesta de los locos no era solo una diversión profana o una burla sacrílega, sino una tradición compleja y matizada que tenía un significado simbólico y social. Al subvertir el orden establecido, la fiesta creaba un espacio para cuestionar y criticar el sistema social y religioso vigente. Sexto, obras de misterio. El teatro medieval participativo, las obras de misterio eran mucho más que simples adaptaciones de relatos bíblicos para divertir o instruir a las audiencias medievales. Eran eventos sociales complejos que implicaban a las comunidades en una actividad colectiva de narración, interpretación y hasta discusión teológica. Se realizaban al aire libre en plazas públicas o en carros que se desplazaban por las ciudades. Estas obras contaban con el patrocinio de gremios, instituciones religiosas o incluso autoridades civiles, lo que hacía únicas a las obras de misterio frente a otras formas de expresión religiosa era su carácter participativo, a diferencia de un sermón o un texto sagrado que eran medios de comunicación unidireccionales. Las obras de misterio involucraban a la comunidad como espectadores y actores. Los ciudadanos comunes asumían los papeles de personajes bíblicos, aportando un sentido de cercanía y de implicación personal a estas historias antiguas. Esta participación activa permitía un intercambio dinámico de ideas, donde conceptos teológicos complejos se traducían en un drama humano comprensible. Las obras de misterio no eran solo representaciones teatrales, sino más bien eventos sociales y religiosos complejos que cumplían múltiples funciones, desde la educación y el entretenimiento hasta el compromiso espiritual y la crítica social. Eran una forma de narración comunitaria que permitía a la sociedad medieval explorar, negociar y a veces cuestionar sus creencias y valores compartidos. Séptimo, la brida de la chismosa. Es un escalofriante recuerdo de la Europa medieval, que refleja la complicada mentalidad de la época sobre la libertad de expresión, los roles de género y el castigo público. Se trataba de un bozal de metal que se cerraba alrededor de la cabeza de una mujer con una lengüeta que entraba en su boca para impedirle hablar. Las principales víctimas eran a menudo mujeres tachadas de chismosas o esposas insoportables, pero el aparato también se empleaba para sancionar la blasfemia, el cotilleo incluso la hechicería. Este instrumento de tortura no solo enmudecía a las acusadas sino que las humillaba públicamente. Eran exhibidas por la ciudad, a veces arrastradas por una cadena por sus maridos o autoridades locales. Para que la sociedad contemplara su vergüenza, la brida de la chismosa no era solo un mecanismo de coacción física, sino también un símbolo de dominación social, especialmente sobre las mujeres que osaban desafiar las estrictas normas de género de su tiempo. Octavo, el tenedor del hereje. Era un cruel método de tortura que usaba la Inquisición para castigar a los que consideraba herejes, es decir, los que tenían ideas contrarias a la Iglesia católica. Este aparato consistía en una horquilla de metal con dos puntas afiladas que se sujetaba a un collar de cuero alrededor del cuello. Una de las puntas se clavaba en el pecho y la otra en la barbilla, de forma que la víctima no podía mover la cabeza ni tumbarse sin sufrir un dolor insoportable. El tenedor del hereje era usado principalmente por la Inquisición, que tenía el poder de investigar, juzgar y condenar a los que se apartaban de la doctrina oficial. El tenedor representaba las duras limitaciones que se imponían al pensamiento libre y a la expresión religiosa.
En aquella época el tenedor no era solo un instrumento de tormento físico sino también un arma psicológica para romper la resistencia de la víctima y obtener confesiones. ¿Qué te ha parecido este contendido? Muy interesante, ¿cierto? Déjanos tus comentarios, comparte con quien consideres y recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias y hasta pronto.